Al encontrar a su esposo con su amante en el notario, la esposa sonrió. Los amantes no imaginaban lo que venía en el testamento. Valeria Montemayor había construido su vida sobre un pilar que ella consideraba inquebrantable, su matrimonio con Héctor del Castillo. Desde el día en que cruzaron miradas en una elegante gala de beneficencia en Ciudad de México, Héctor se presentó como un hombre encantador, ambicioso y lleno de promesas de futuro. Para Valeria, él encarnaba todo lo que ella soñaba: seguridad, amor y una familia unida. A lo largo de 10 años de matrimonio, Valeria se dedicó por completo a ser una esposa ejemplar. En los primeros años, era frecuente verla acompañando a Héctor en eventos de alto nivel, luciendo siempre impecable, con una sonrisa cálida y palabras cuidadosas para todos. Su carisma y gracia hicieron que se ganara el respeto de socios, amigos y familiares. A cambio, ella esperaba amor y fidelidad, pero en silencio, comenzó a darse cuenta de que no todo era como parecía. Héctor, a pesar de ser un hombre atractivo y exitoso, llevaba consigo una sombra, su insaciable necesidad de poder y control. Valeria lo conoció como un empresario apasionado, pero pronto esa pasión se transformó en frialdad y ambición desmedida. Pasaba más tiempo en la oficina que en casa, justificando largas jornadas de trabajo con reuniones importantes y viajes inesperados. Valeria, siempre comprensiva, aceptaba sus ausencias sin cuestionar, convencida de que su deber era apoyar a su marido. A medida que los años pasaron, los rumores comenzaron a tocar la puerta de Valeria. Vecinas envidiosas, compañeras de eventos y hasta empleados cercanos insinuaban que Héctor tenía otras prioridades. Sin embargo, Valeria decidió ignorarlos. Para ella, los rumores eran un veneno que podía destruir matrimonios y familias, y no estaba dispuesta a caer en ese juego. Prefería concentrarse en sus labores filantrópicas y en mantener la imagen de una familia perfecta. Pero había noches en las que la soledad era insoportable. En esas largas horas de silencio, mientras Héctor no estaba en casa, Valeria se preguntaba si estaba sacrificando demasiado. Recordaba los sueños que alguna vez tuvo antes del matrimonio. Quería abrir su propia galería de arte, viajar por el mundo y explorar su talento como pintora. Pero Héctor la convenció de que todo eso podía esperar. Nuestro futuro depende de mis negocios, amor. Tu papel es ser mi apoyo, le decía con una sonrisa que ella nunca cuestionó. A pesar de todo, Valeria se aferraba a la esperanza de que las cosas mejorarían. En los últimos meses, sin embargo, algo había cambiado. Héctor ya no intentaba ocultar su distancia emocional. Sus excusas eran más torpes, sus explicaciones más vagas, y cuando llegaba a casa, su perfume llevaba un rastro sutil pero inconfundible, un aroma floral que Valeria no usaba. Un día, mientras revisaba papeles en su escritorio, encontró algo que la dejó helada, una factura de un hotel de lujo, fechado en una noche en la que Héctor supuestamente estaba en Monterrey por trabajo. La habitación estaba registrada a nombre de Camila Morales. El impacto fue devastador, pero Valeria decidió no confrontarlo de inmediato. No quería actuar impulsivamente, sabía que Héctor era hábil manipulando las palabras y podía negarlo todo. En lugar de eso, guardó la factura como evidencia y comenzó a observarlo con más atención. Cada mirada evasiva, cada mensaje que llegaba a su teléfono y que él leía con rapidez antes de guardarlo en el bolsillo confirmaban sus sospechas. En el transcurso de semanas, Valeria recopiló pruebas, fotografías, mensajes y testimonios de personas que habían visto a Héctor acompañado de una mujer más joven en restaurantes y hoteles. No tardó en descubrir que Camila Morales no era una desconocida, era una empleada de una de las empresas de Héctor. Conocida por su habilidad para encantar a los hombres poderosos y por su historial de relaciones con hombres casados. Valeria sintió como su mundo se desmoronaba. Las noches comenzaron a ser un suplicio, sus lágrimas empapaban las almohadas y la frustración de haber dedicado su vida a alguien que la traicionaba con tanta frialdad la consumía. Pero en medio del dolor, algo despertó en ella, una fuerza que nunca antes había sentido. Si Héctor y Camila pensaban que podían pisotearla, estaban gravemente equivocados. Un día, mientras tomaba café en el jardín de la mansión, recibió una llamada del abogado de la familia del Castillo. Le informó que había una reunión importante en la oficina del notario para leer el testamento de don Armando,
el padre de Héctor, fallecido hacía unos meses. El abogado insistió en que era imprescindible que Valeria estuviera presente. Esa noche, Valeria se preparó con calma. Mientras planchaba su vestido negro más elegante, miró su reflejo en el espejo. Por primera vez, no se vio como la esposa dócil y comprensiva. Se vio como una mujer decidida a enfrentarse a la verdad y recuperar el control de su vida. Valeria llegó al edificio del notario con una mezcla de ansiedad y determinación. Vestía un traje negro entallado, sencillo pero imponente, con su cabello perfectamente recogido en un moño bajo. Sus tacones resonaban en el mármol del pasillo mientras avanzaba hacia la oficina donde la reunión estaba programada. Aunque por fuera proyectaba serenidad, su corazón latía con fuerza. Sabía que ese día marcaría un antes y un después en su vida. La oficina del notario, ubicada en el centro de Ciudad de México, irradiaba elegancia. Las paredes estaban cubiertas con estanterías llenas de libros jurídicos y el aire olía a cuero y papel envejecido. Cuando Valeria abrió la puerta, lo primero que vio fue a Héctor. Estaba sentado al lado de Camila Morales, quien se inclinaba hacia él con una sonrisa de complicidad. La joven llevaba un vestido rojo ajustado que contrastaba descaradamente con el entorno formal. Héctor levantó la vista y, al ver a Valeria, trató de disimular su incomodidad. Pero fue Camila quien realmente capturó la atención de Valeria. La amante no hizo ningún esfuerzo por ocultar su satisfacción, su mirada estaba cargada de provocación. Valeria sintió una punzada de dolor en el pecho, pero no dejó que ese sentimiento la debilitara. En cambio, sonrió. «Buenos días», dijo Valeria, con un tono sereno pero firme, mientras tomaba asiento frente a ellos. El notario, un hombre mayor de rostro serio, entró en la sala poco después, acompañado por el abogado de la familia. Colocó un grueso sobre de papel en la mesa, aclaró su garganta y se dispuso a comenzar. «Gracias a todos por asistir. Hoy procederemos a la lectura del testamento del señor Armando del Castillo», anunció. Héctor cruzó los brazos, mostrando una confianza que Valeria sabía que era fingida. Camila, por su parte, parecía ansiosa, como si ya supiera lo que iba a recibir. La escena era casi teatral, pero lo que nadie esperaba era el giro que estaba a punto de suceder. El notario comenzó a leer en voz alta. «Yo, Armando del Castillo, en pleno uso de mis facultades, declaro mi última voluntad. A mi hijo, Héctor del Castillo, le dejo». Héctor y Camila se inclinaron hacia adelante, ansiosos por escuchar la cuantiosa herencia que seguramente estaba por serles otorgada. Pero lo que siguió los dejó helados. «Le dejo mis libros personales, mis discos de ópera y mi colección de plumas antiguas». La sonrisa de Camila se congeló, mientras Héctor fruncía el ceño. «¿Qué?», interrumpió Héctor, levantándose de su asiento. «Esto debe ser un error». El notario lo ignoró y continuó leyendo. «El resto de mis propiedades, acciones, cuentas bancarias y bienes personales serán entregados a mi nuera, Valeria Montemayor, en reconocimiento a su lealtad, integridad y apoyo incondicional a esta familia». La sala quedó en completo silencio. Héctor abrió la boca, pero no pudo articular palabra. Camila, visiblemente nerviosa, intentó tomar la mano de Héctor, pero él la apartó con brusquedad. «Esto es ridículo», gritó Héctor, golpeando la mesa con el puño. «Mi padre no habría hecho esto». Valeria, que hasta ese momento había permanecido en silencio, habló con calma. «Héctor, parece que tu padre tenía claro quién merecía su confianza». Camila intentó intervenir. «Seguramente hay una manera de impugnar esto, ¿verdad?», preguntó al notario con una voz temblorosa. El notario negó con la cabeza. El señor del Castillo tomó todas las precauciones necesarias para evitar disputas. Cualquier intento de impugnación resultará en la revocación total de los derechos de los involucrados. Héctor se dejó caer en su silla, derrotado, mientras Valeria mantenía su sonrisa. Pero por dentro, una mezcla de emociones la consumía. Había dolor, rabia y, sobre todo, una sensación de justicia que comenzaba a aliviar su corazón.
Mientras la reunión llegaba a su fin, Héctor tomó a Camila del brazo y salió furioso de la oficina, sin dirigirle una sola palabra a Valeria. Ella, por su parte, permaneció sentada un momento más, mirando el sobre con los documentos que confirmaban su victoria. No era la victoria que había deseado, pero sí la que necesitaba para empezar a reconstruir su vida. Al salir del edificio, Valeria respiró profundamente y levantó la vista hacia el cielo gris. Ese día no solo había descubierto el alcance de la traición de Héctor, sino también su propia fortaleza. La tormenta apenas comenzaba, pero ahora sabía que estaba lista para enfrentarse a ella. La lectura del testamento de don Armando del Castillo había dejado una estela de asombro, incredulidad y rabia. En cuanto el notario pronunció las palabras que otorgaban toda la herencia a Valeria, el silencio en la sala fue tan profundo que se podía escuchar el sonido del segundero del reloj de pared. Héctor, sentado al borde de su silla, parecía un volcán a punto de estallar. Su rostro pasó del desconcierto al enojo en cuestión de segundos. Camila, por otro lado, intentaba mantener la compostura, pero el sudor frío en su frente delataba su nerviosismo. «Esto es un error», dijo Héctor, rompiendo el silencio con una voz cargada de furia. «Mi padre no haría algo así». El notario, un hombre de apariencia severa y gestos medidos, levantó la mirada de los papeles que sostenía. «Señor del Castillo, le aseguro que esto no es un error. Este testamento fue firmado y registrado bajo todas las garantías legales». Héctor golpeó la mesa con el puño, haciendo que Camila diera un leve salto en su silla. «Es imposible. Soy su hijo. ¿Cómo puede dejarme fuera de todo?». El notario permaneció impasible ante el arrebato, como si ya hubiera anticipado esa reacción. Don Armando fue muy claro en su voluntad. Consideró que la señora Valeria Montemayor era la persona más adecuada para administrar sus bienes y preservar el legado familiar. En ese momento, Valeria rompió su silencio. Su voz era tranquila, pero cada palabra estaba impregnada de una firmeza que nunca antes había mostrado. «Héctor, parece que tu padre conocía mejor que nadie el tipo de hombre en el que te has convertido». Héctor giró hacia ella, sus ojos ardiendo de rabia. «Tú planeaste esto», espetó, señalándola con un dedo acusador. «Manipulaste a mi padre para que me dejara sin nada». Valeria lo miró directamente, sin parpadear, y dejó que una pequeña sonrisa se formara en sus labios. ¿De verdad crees que tuve que manipularlo? Tú mismo cavaste tu tumba, Héctor. Camila, que hasta ese momento había permanecido en silencio, intentó intervenir. Seguramente hay una forma de solucionar esto. Quizá el testamento pueda ser impugnado, dijo con una voz temblorosa. El notario negó con la cabeza, interrumpiendo sus palabras. El señor del Castillo tomó todas las precauciones para asegurarse de que su voluntad se cumpliera sin interferencias. Cualquier intento de impugnación será inútil. Héctor apretó los dientes, su rostro rojo de ira. Valeria, por su parte, se puso de pie con elegancia, recogiendo los documentos que ahora la convertían en la única heredera. «Si me disculpan, creo que esta reunión ha terminado», dijo con serenidad antes de girarse hacia la puerta. Mientras salía, podía sentir la mirada de Héctor clavada en su espalda, pero no se detuvo. Cada paso que daba era un recordatorio de que, aunque su mundo había sido destrozado por las traiciones, ahora tenía el poder para reconstruirlo a su manera. En el pasillo, el aire parecía más ligero, pero Valeria sabía que esto no era el final. Héctor no se quedaría de brazos cruzados. Era un hombre acostumbrado a ganar y haría todo lo posible por recuperar lo que creía suyo. En el auto de regreso a la mansión, Valeria no podía evitar recordar los últimos meses antes de la muerte de don Armando. Él siempre había sido una figura paternal para ella, mucho más que el propio Héctor. Recordaba una conversación en particular que ahora resonaba en su mente con una claridad dolorosa. «Valeria, mi querida hija», le había dicho don Armando una tarde mientras tomaban té en el jardín, «sé que Héctor no siempre ha sido el hombre que mereces. Pero tú eres el corazón de esta familia». En ese momento, ella había interpretado sus palabras como un elogio, pero ahora comprendía que eran un aviso.
Don Armando había visto en Héctor algo que ella se había negado a aceptar, su ambición desmedida y su falta de lealtad. Cuando llegó a la mansión, el personal de servicio la recibió con miradas tímidas. Era evidente que ya habían escuchado rumores sobre lo ocurrido. Valeria les dedicó un leve asentimiento antes de dirigirse a su habitación. Cerró la puerta detrás de ella y dejó los documentos sobre el escritorio. Por un momento, todo el peso de la situación cayó sobre sus hombros. Se sentó en el borde de la cama y enterró el rostro en sus manos. Las lágrimas comenzaron a fluir, no solo por la traición de Héctor, sino por los años de sacrificios que ahora parecían vacíos. Había dado todo por un hombre que la había despreciado, que la había reemplazado sin el menor remordimiento. Pero mientras las lágrimas caían, una nueva sensación comenzó a surgir en su interior, una mezcla de determinación y furia. No era solo el dolor lo que la movía ahora, era la necesidad de justicia, de recuperar el control sobre su vida. Esa noche, Valeria tomó una decisión. No permitiría que Héctor y Camila la doblegaran. Había soportado demasiado, y ahora era su turno de luchar. La noche había caído sobre la ciudad, pero en la mansión del castillo, el ambiente estaba lejos de ser tranquilo. Héctor entró por la puerta principal con pasos acelerados, seguido de Camila, que intentaba mantenerse al ritmo de su furia desbordada. Su rostro estaba rojo, sus manos temblaban, y cada palabra que salía de su boca era un disparo cargado de ira. «Esto no puede quedar así, Camila», gritó, tirando su maletín sobre la mesa del salón. Camila, acostumbrada a su temperamento, trató de calmarlo, aunque por dentro estaba igual de preocupada. Las cosas no habían salido como esperaban. Su plan, que parecía perfecto, se había desmoronado en cuestión de minutos gracias a un hombre que ni siquiera estaba vivo para defenderlo, don Armando. «Héctor, cálmate. Esto es solo un revés temporal», dijo, colocándose frente a él con una sonrisa forzada. «Encontraremos una forma de solucionar esto». Héctor la miró con los ojos llenos de rabia. ¿Solucionar esto? Perdimos todo, Camila. Todo. Ese testamento le da a Valeria el control absoluto. ¿Sabes lo que significa eso? Camila cruzó los brazos, tratando de mantener su compostura. Significa que tendremos que ser más inteligentes. Tú eres Héctor del Castillo, el hombre que ha construido imperios. No puedes dejar que una mujer como Valeria te quite lo que es tuyo. Héctor se dejó caer en el sofá, pasando una mano por su cabello en un intento de calmarse. Pero su mente no dejaba de girar, buscando soluciones, ideando estrategias. Había pasado su vida manipulando a las personas para obtener lo que quería, y no iba a permitir que su esposa, una mujer a la que siempre consideró dócil, lo derrotara. Mientras tanto, Valeria estaba en su habitación, sentada frente a su escritorio. Los documentos del testamento seguían allí, un recordatorio tangible de lo que había logrado. Pero en lugar de sentirse aliviada, su corazón estaba lleno de incertidumbre. Sabía que Héctor no se detendría. Él no era el tipo de hombre que aceptaba la derrota. Una parte de ella quería llorar, dejarse consumir por el dolor y la traición. Pero cada vez que esa sensación la invadía, recordaba las palabras de don Armando, sus gestos de apoyo y la confianza que había depositado en ella. «No puedo rendirme», se dijo en voz baja, como un mantra. Esa noche, mientras el resto de la casa dormía, Valeria comenzó a trazar su propio plan. Sabía que enfrentarse a Héctor no sería fácil. Él tenía aliados, recursos y una habilidad innata para manipular a quienes lo rodeaban. Pero ella tenía algo que él no, la verdad. A la mañana siguiente, Héctor y Camila se reunieron en una cafetería del centro para discutir su próxima jugada. Héctor había recuperado algo de su compostura, pero la frustración seguía presente en cada uno de sus movimientos. «Necesitamos debilitarla», dijo Héctor, mientras revolvía su café con movimientos bruscos. «Valeria no tiene experiencia en negocios. Si logramos que cometa errores, la humillaremos públicamente y recuperaremos todo». Camila asintió, pero había algo en su expresión que indicaba que no estaba completamente convencida. «Héctor, ¿y si intentamos algo más directo?», sugirió, inclinándose hacia él.
Podríamos presionarla emocionalmente. Sabemos cómo afectarla. Héctor la miró, intrigado. ¿Qué tienes en mente? Camila sonrió, con una chispa de malicia en los ojos. Su debilidad eres tú, Héctor. A pesar de todo, Valeria sigue siendo una mujer emocional. Si logramos que dude de sí misma, si logramos que crea que tú estás arrepentido. Héctor entendió de inmediato. Era un plan arriesgado, pero conocía a Valeria lo suficiente para saber que podía funcionar. Por su parte, Valeria comenzó a tomar medidas para protegerse. Contactó a Santiago, un abogado de confianza y amigo de la familia, para que la ayudara a analizar las cuentas de las empresas y asegurarse de que todo estuviera en orden. Santiago, no puedo permitirme ningún error, le dijo durante una reunión en su despacho. Héctor buscará cualquier excusa para desacreditarme. Santiago, un hombre de mirada cálida y actitud profesional, asintió con firmeza. Valeria, confía en mí. Héctor no tiene oportunidad si hacemos las cosas bien. Mientras Santiago revisaba los documentos, Valeria se permitió un momento de introspección. Había pasado tanto tiempo en la sombra de Héctor que ahora, enfrentarse a él de igual a igual, la llenaba de una mezcla de miedo y emoción. Pero no iba a retroceder. La tarde siguiente, Héctor puso en marcha su plan. Llegó a la mansión sin previo aviso, llevando un ramo de flores y una expresión que podría haber convencido a cualquiera de su sinceridad. Valeria, por favor, necesito hablar contigo, dijo, deteniéndose en la entrada de su habitación. Valeria lo miró con desconfianza. ¿Qué haces aquí, Héctor? Héctor bajó la mirada, como si estuviera avergonzado. Sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero necesito que me escuches. Estoy arrepentido. Valeria sintió una punzada en el pecho. Las palabras de Héctor despertaron un torbellino de emociones, rabia, tristeza y una pequeña pero persistente esperanza. Héctor, no sé si estoy lista para esto, respondió, intentando mantener la calma. Héctor aprovechó la duda en su voz. Sé que cometí errores, Valeria, pero estoy dispuesto a enmendarlos. Lo que quiero es recuperar lo que teníamos. Valeria lo miró a los ojos, buscando algún rastro de sinceridad. Pero en el fondo, sabía que algo no estaba bien. El sol apenas comenzaba a asomarse en el horizonte cuando Valeria despertó. Había dormido poco, las palabras de Héctor seguían resonando en su mente como un eco interminable. Estoy arrepentido, había dicho. Pero ¿cómo podía creerle después de todo lo que había hecho? Sabía que el hombre que una vez juró amarla no era más que una sombra de lo que aparentaba ser. Valeria se levantó de la cama, decidida a no permitir que sus emociones la debilitaran. Caminó hacia la ventana y observó los jardines de la mansión, que parecían tan perfectos como siempre. Pero esa perfección era una mentira, igual que su matrimonio. Después de tomar un café en la soledad de la cocina, llamó a Santiago. Santiago, necesito que vengas cuanto antes. Tenemos que hablar de lo que descubriste en las cuentas de las empresas. Santiago llegó una hora después, cargando un maletín lleno de documentos. Valeria lo recibió en su despacho, donde los rayos del sol matutino iluminaban las estanterías llenas de libros que apenas había tenido tiempo de leer en los últimos años. He revisado todo con detalle, comenzó Santiago, colocando los papeles sobre la mesa. Héctor ha estado desviando fondos desde hace años. Su falta de ética es impresionante, pero lo que más me preocupa es cómo lo ha ocultado. Tiene cómplices dentro de la empresa, personas que le han ayudado a cubrir sus huellas. Valeria sintió un escalofrío recorrer su espalda. Aunque ya sospechaba que Héctor no era un hombre honesto, escuchar las pruebas concretas la hizo darse cuenta de la magnitud de sus acciones. ¿Qué opciones tengo?, preguntó, tratando de mantener la calma. Santiago ajustó sus gafas y la miró con seriedad. Podríamos presentar las pruebas ante las autoridades, pero debes estar preparada. Esto no solo dañará su reputación, sino que también podría llevarlo a prisión. Valeria respiró profundamente. Durante años, había protegido a Héctor, ocultando sus errores y soportando sus humillaciones. Pero ahora,
Sabía que ya no podía seguir siendo la mujer que sacrificaba todo por un hombre que no lo merecía. Hazlo. No puedo permitir que siga dañando lo que don Armando construyó con tanto esfuerzo. Mientras Santiago se marchaba para preparar la denuncia, Valeria se quedó sola en el despacho, mirando las fotografías familiares que adornaban las paredes. Una de ellas mostraba a Héctor y a don Armando en un evento de gala, ambos sonriendo como si compartieran un vínculo inquebrantable. Pero esa imagen era tan falsa como todo lo demás. Horas más tarde, Héctor estaba en su oficina en el centro de la ciudad, reuniéndose con algunos de sus aliados. Aunque intentaba mantener una fachada de confianza, no podía ignorar el creciente sentimiento de paranoia que lo invadía. Tenemos que encontrar la forma de sacarla del juego, dijo, golpeando la mesa con el puño. Valeria no tiene la experiencia para manejar todo esto. Si logramos que cometa un error, podemos desacreditarla públicamente y recuperar el control. Uno de los hombres en la sala, un socio de confianza de Héctor, se inclinó hacia adelante. Héctor, con todo respeto, ¿estás seguro de que esto es lo mejor? Valeria tiene el apoyo del testamento y de la junta directiva. Ir contra ella podría ponernos en riesgo. Héctor lo fulminó con la mirada. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué debería rendirme? Eso nunca va a pasar. Mientras tanto, Camila estaba en un café cercano, reuniéndose con un contacto que podría ayudarla a recuperar su posición. Sabía que Héctor estaba perdiendo el control, y si no actuaba rápido, todo se desmoronaría. Necesito información sobre Valeria, dijo al hombre que tenía frente a ella. Algo que pueda usar para presionarla. El hombre, un investigador privado con reputación cuestionable, asintió con una sonrisa. Déjamelo a mí. Si hay algo que pueda hundirla, lo encontraré. Pero Valeria ya no era la mujer ingenua que Camila y Héctor habían conocido. Esa misma tarde, mientras revisaba algunos documentos en su despacho, recibió un mensaje de Santiago. Valeria, tenemos un problema. Héctor está intentando manipular los registros financieros para culparte de los desvíos. Valeria sintió una oleada de indignación. Héctor no solo había traicionado su confianza, sino que ahora intentaba destruirla por completo. Pero esta vez, ella estaba preparada. No te preocupes, Santiago. Si él quiere jugar sucio, nosotros jugaremos mejor. Al día siguiente, Valeria convocó una reunión con la junta directiva de las empresas del castillo. Aunque algunos de los miembros habían sido leales a Héctor en el pasado, Valeria presentó las pruebas de sus acciones ilícitas con una claridad que no dejaba lugar a dudas. Señores, no estoy aquí para hablar del pasado, sino del futuro. Estas empresas han sido manejadas con deshonestidad durante demasiado tiempo. Es hora de un cambio, y yo estoy dispuesta a liderarlo. La sala quedó en silencio, pero poco a poco, los miembros de la junta comenzaron a asentir. Valeria había ganado la primera batalla, pero sabía que la guerra estaba lejos de terminar. Por su parte, Héctor recibió la noticia de la reunión con furia. Cuando uno de sus contactos le informó que Valeria había convencido a la junta directiva de apoyar su liderazgo, rompió un vaso contra la pared de su oficina. «Esa mujer no sabe con quién se está metiendo», gritó, su voz llena de rabia y frustración. Camila, que estaba sentada en un rincón de la oficina, intentó calmarlo. «Héctor, todavía tenemos opciones. Si logramos desacreditarla públicamente, todo esto podría cambiar». Héctor asintió, aunque por dentro sentía que el control se le escapaba de las manos. Esa noche, Valeria se sentó en el jardín de la mansión, mirando las estrellas. Aunque sabía que la batalla apenas comenzaba, por primera vez en mucho tiempo, sintió que tenía el poder para enfrentar cualquier desafío. El amanecer trajo consigo una brisa fría, pero para Valeria Montemayor, el aire era pesado, cargado de presagios. Había dormido poco, y las pocas horas de descanso no lograron calmar la tormenta de pensamientos que la asediaba. Su determinación seguía firme, pero el peso de la traición de Héctor y la amenaza latente de sus próximos movimientos la mantenían en constante alerta. Mientras se servía una taza de café en la cocina, su mente repasaba los eventos recientes.
Había logrado ganarse el apoyo de la junta directiva, pero sabía que Héctor no se quedaría quieto. Él era un hombre astuto, acostumbrado a obtener lo que quería, sin importar los medios. Decidida a mantenerse un paso adelante, Valeria revisó los documentos que Santiago había preparado. Las pruebas contra Héctor eran contundentes, pero no eran suficientes. Necesitaba algo más, algo que asegurara que él no tuviera la oportunidad de contraatacar. Horas después, mientras revisaba su correo, encontró un sobre anónimo en su escritorio. Dentro, había una serie de fotografías y un documento que detallaba el pasado de Camila Morales. La información era perturbadora: extorsión, fraudes sentimentales y una larga lista de hombres arruinados por sus manipulaciones. Valeria no pudo evitar una mezcla de asombro y repulsión. «Así que no solo eres una amante ambiciosa, Camila», murmuró, sosteniendo las fotos entre sus dedos. «También eres una experta en destruir vidas». Valeria supo de inmediato que podía usar esa información. Si Camila había destruido a otros hombres antes, no había duda de que estaba haciendo lo mismo con Héctor. Pero esta vez, sería diferente. Camila había subestimado a Valeria, y ahora pagaría el precio. Esa misma tarde, Valeria llamó a Santiago para planear su próximo movimiento. «Necesito que encuentres todo lo que puedas sobre esta mujer», le dijo, mostrándole las fotografías y el documento. «No voy a permitir que alguien como ella siga impune». Santiago asintió, admirando la determinación en los ojos de Valeria. «No será difícil. Con esta información, podemos desenmascararla». Mientras tanto, en un lujoso restaurante del centro, Camila se reunía con un hombre desconocido. Su atuendo era impecable, y su actitud exudaba confianza, pero por dentro, estaba nerviosa. Sabía que Héctor estaba perdiendo el control, y si las cosas seguían así, no solo perdería la posición que había ganado, sino también todo lo que había planeado para su futuro. «Necesito algo que pueda usar contra Valeria», dijo, inclinándose hacia el hombre. «Algo que la obligue a retirarse». El hombre, un investigador privado, sonrió con frialdad. «Déjame trabajar. Si hay algo que pueda hundirla, lo encontraré». Camila sabía que estaba apostando todo en ese movimiento, pero no tenía otra opción. La posibilidad de quedarse sin nada la aterrorizaba. Mientras tanto, Héctor continuaba planeando su regreso. Aunque el apoyo de la junta directiva estaba ahora del lado de Valeria, él no estaba dispuesto a rendirse. Convocó a una reunión con algunos de sus antiguos socios, buscando alianzas para recuperar lo que consideraba suyo. «Valeria no tiene experiencia en negocios», dijo Héctor, mientras daba vueltas en la sala de reuniones. «Si logramos que cometa errores, podremos desacreditarla públicamente y recuperar el control». Uno de los socios, un hombre mayor que había trabajado con don Armando, lo miró con escepticismo. «Héctor, con todo respeto, ¿no crees que es momento de aceptar lo que pasó? Estás arriesgando mucho, y no estoy seguro de que valga la pena». Héctor lo miró con desprecio. ¿Aceptar? ¿Rendirme? Nunca. Valeria no sabe con quién se está metiendo. Esa misma noche, mientras Valeria revisaba algunos documentos en su despacho, recibió una llamada inesperada. Era Camila. «Valeria, necesitamos hablar», dijo con un tono que intentaba sonar tranquilo, pero que no ocultaba del todo la tensión. Valeria frunció el ceño, sorprendida por la llamada. «¿Qué quieres, Camila?» «Solo quiero una oportunidad para aclarar las cosas. Podemos reunirnos en un lugar neutral». Valeria dudó por un momento, pero decidió aceptar. Sabía que Camila no actuaría sin una razón, y quería descubrir cuáles eran sus verdaderas intenciones. Al día siguiente, las dos mujeres se encontraron en un elegante café del centro. Camila llegó primero, vistiendo un vestido ajustado que resaltaba su figura, y con una expresión de seguridad que no lograba ocultar del todo su inquietud. Cuando Valeria entró, su presencia llenó el lugar con una autoridad silenciosa. «No tengo mucho tiempo, así que ve al grano», dijo Valeria, sentándose frente a Camila. Camila sonrió, aunque su sonrisa era más una máscara que una expresión genuina. «Valeria, creo que no tiene sentido seguir con esta guerra.
Héctor no es un hombre fácil, y todos saldríamos perdiendo si esto continúa. Valeria la miró con una mezcla de curiosidad y desdén. ¿De verdad crees que voy a confiar en ti, Camila? Sé perfectamente quién eres y lo que has hecho. Camila parpadeó, sorprendida por la respuesta directa de Valeria, pero intentó mantener la compostura. No tienes que confiar en mí. Solo quiero que pienses en lo que es mejor para todos. Valeria sonrió, pero su sonrisa era fría, como el filo de una navaja. Lo mejor para todos sería que tú y Héctor acepten que han perdido. Camila no respondió de inmediato. Sabía que Valeria no era la mujer ingenua que había imaginado. Pero también sabía que Héctor no se detendría, y si ella quería salir indemne, tendría que encontrar una forma de mantenerse un paso adelante. Cuando la reunión terminó, Valeria salió del café con la certeza de que Camila planeaba algo, pero no tenía miedo. Sabía que tenía la ventaja y estaba decidida a usarla. El día amaneció con un cielo plomizo, un reflejo perfecto del estado emocional de Valeria. Había pasado las últimas semanas lidiando con los intentos desesperados de Héctor y Camila por recuperar el control, pero algo en su interior le decía que la batalla estaba lejos de terminar. Sentada en el despacho de su mansión, rodeada de documentos y anotaciones, Valeria sabía que tenía que actuar con rapidez. Héctor no era el tipo de hombre que aceptaría la derrota sin antes recurrir a medidas extremas. Mientras revisaba los archivos que Santiago le había enviado la noche anterior, algo llamó su atención. Entre las cartas y documentos antiguos que pertenecían a don Armando, había una serie de notas escritas a mano que parecían ser parte de una investigación personal. Con curiosidad y algo de temor, Valeria comenzó a leer. Querida Valeria, estas cartas no están destinadas a herirte, sino a protegerte. Héctor no siempre ha sido el hombre que aparenta ser, y creo que mereces conocer la verdad. El corazón de Valeria se aceleró mientras continuaba leyendo. Las palabras de don Armando revelaban un lado oscuro de Héctor que ella nunca había imaginado. Había menciones de manipulaciones financieras, traiciones a antiguos socios y, lo más impactante, un escándalo relacionado con la desaparición de una mujer años atrás. Valeria dejó caer la carta sobre la mesa, sus manos temblando. Aunque siempre había sospechado que Héctor no era un hombre íntegro, nunca pensó que podría estar involucrado en algo tan grave. Esto no puede ser verdad, murmuró para sí misma, pero en el fondo sabía que lo era. Decidida a confirmar sus sospechas, llamó a Santiago. Necesito que investigues algo, y quiero que seas completamente discreto, le dijo cuando él atendió la llamada. Dime, Valeria. Estoy aquí para ayudarte. Hay información en los documentos de don Armando que sugiere que Héctor podría estar relacionado con un caso de desaparición. Necesito saber todo lo que puedas encontrar sobre eso. Santiago se quedó en silencio por un momento, sorprendido por la gravedad de la solicitud, pero finalmente respondió con firmeza. Haré lo que sea necesario. Dame un par de días. Mientras tanto, Héctor estaba más inquieto que nunca. Las derrotas recientes lo habían dejado al borde del colapso, y aunque Camila intentaba mantenerlo enfocado, su relación comenzaba a mostrar grietas. Esto es culpa tuya, Camila. Gritó Héctor una tarde, lanzando un vaso contra la pared de su apartamento. Camila, acostumbrada a sus arrebatos, lo miró con frialdad. ¿Mi culpa? Héctor, tú fuiste quien subestimó a Valeria. Yo te advertí que no sería fácil enfrentarse a ella. Las palabras de Camila encendieron aún más la furia de Héctor. No me hables como si fueras mejor que yo. Tú también estás en esto hasta el cuello, y si caigo, tú caerás conmigo. Camila, sintiendo que la situación se le escapaba de las manos, decidió tomar cartas en el asunto. Esa misma noche, contactó al investigador privado que había contratado semanas atrás. Necesito algo contundente contra Valeria. No importa el costo. El hombre asintió, sabiendo que estaba lidiando con una mujer peligrosa. Mientras tanto, Santiago cumplió con su palabra. 2 días después, llegó a la mansión con una carpeta llena de información que confirmaba los temores de Valeria. Valeria, lo que encontré no es fácil de procesar, dijo mientras colocaba la carpeta sobre la mesa.
Valeria respiró profundamente antes de abrirla. Dentro, encontró informes policiales, testimonios y artículos de periódico que vinculaban a Héctor con el caso de una mujer llamada Sofía Fernández, quien había desaparecido hace más de una década. Según los documentos, Héctor era el principal sospechoso, pero nunca se presentaron cargos debido a la falta de pruebas. Esto es, Valeria no pudo terminar la frase. Su mente estaba abrumada por las implicaciones de lo que estaba leyendo. Santiago se inclinó hacia adelante, con una expresión grave. Valeria, esto puede ser la clave para detenerlo de una vez por todas. Pero debemos manejarlo con cuidado. Valeria asintió, aunque en su interior sentía una mezcla de miedo y determinación. Héctor no solo había traicionado su matrimonio, había traicionado a todos los que alguna vez confiaron en él. Esa noche, mientras Valeria se sentaba sola en el jardín, miró las estrellas y pensó en cómo había llegado a este punto. Recordó los primeros días de su relación con Héctor, cuando él parecía ser un hombre lleno de promesas y sueños. Pero ahora, ese hombre era solo un recuerdo distante, reemplazado por alguien que no conocía, alguien que estaba dispuesto a destruirlo todo por su propio beneficio. Al día siguiente, Valeria tomó una decisión. Llamó a un periodista de renombre, alguien conocido por su integridad y su compromiso con la verdad. «Tengo una historia para ti», le dijo, su voz firme, «pero necesito que prometas manejarla con la mayor discreción». El periodista aceptó, intrigado por el tono de Valeria. Lo que ella no sabía era que Camila también estaba preparando su próximo movimiento. El amanecer traía consigo un aire inquietante, como si el universo mismo estuviera preparando el escenario para un enfrentamiento inevitable. Valeria despertó temprano, el sueño escaso y agitado, con los recuerdos de las recientes revelaciones invadiendo su mente. Ahora que conocía el oscuro pasado de Héctor y sus vínculos con la desaparición de Sofía Fernández, sabía que estaba más cerca que nunca de obtener justicia. Pero también sabía que Héctor no se rendiría fácilmente. Con un suspiro profundo, se levantó de la cama y se dirigió a la cocina. El café humeante en su taza apenas lograba calmar la agitación en su pecho. Pensaba en las próximas jugadas, en los riesgos y en el precio emocional que estaba pagando. Miró el móvil sobre la mesa y, tras un momento de duda, marcó el número del periodista que había contactado días atrás. «Señor Cárdenas, soy Valeria Montemayor», dijo con un tono firme. «Estoy lista para revelar todo lo que sé». El periodista, reconocido por su valentía y compromiso con la verdad, confirmó la cita. Valeria sabía que esa entrevista sería el primer paso para exponer a Héctor, pero también era consciente de que lo pondría en una posición aún más peligrosa. Mientras tanto, en un lujoso apartamento en el centro de la ciudad, Héctor se encontraba con Camila, revisando las últimas noticias sobre las empresas del castillo. Los recientes movimientos de Valeria habían debilitado considerablemente su posición, y cada día parecía más improbable recuperar lo que había perdido. «No podemos dejar que publique nada, Camila», gruñó Héctor, lanzando su móvil sobre la mesa. «Si esa historia sale a la luz, estoy acabado». Camila, siempre calculadora, lo miró con una mezcla de frustración y resignación. «Héctor, hemos llegado demasiado lejos para detenernos ahora. Si quieres evitar que Valeria te destruya, tienes que actuar rápido». Héctor asintió, sus ojos oscuros llenos de determinación. Sabía que tenía que tomar medidas drásticas, incluso si eso significaba cruzar líneas que nunca pensó cruzar. Esa tarde, mientras Valeria se preparaba para la entrevista con Cárdenas, recibió una llamada inesperada. Era Camila. «Valeria, quiero hablar contigo», dijo con un tono suplicante. «Por favor, dame una oportunidad para explicarme». Valeria dudó por un momento. Sabía que Camila era una manipuladora experta, pero algo en su voz parecía diferente. Finalmente, accedió a reunirse con ella en un restaurante discreto en las afueras de la ciudad. Cuando llegó al lugar, Valeria encontró a Camila sentada en una mesa apartada, su rostro marcado por la tensión. «Gracias por venir», dijo Camila, mirando a Valeria con una expresión de cansancio. «Sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero hay algo que necesitas saber». Valeria cruzó los brazos, esperando con paciencia.
Héctor planea algo grande, confesó Camila. Está desesperado, y cuando Héctor está acorralado, es capaz de cualquier cosa. La revelación no sorprendió a Valeria, pero sí encendió una alarma en su interior. Sabía que Héctor era peligroso, pero escuchar a Camila confirmar sus temores la hizo darse cuenta de que debía actuar de inmediato. ¿Por qué me dices esto ahora?, preguntó Valeria, tratando de leer la expresión de Camila. Camila bajó la mirada, su voz quebrándose ligeramente. Porque me doy cuenta de que Héctor no tiene límites y no quiero ser arrastrada con él. Valeria no sabía si confiar en ella, pero decidió tomar sus palabras en serio. Esa misma noche, contactó a Santiago y le explicó la situación. Necesitamos reforzar las medidas de seguridad, le dijo. No voy a permitir que Héctor me tome por sorpresa. Santiago, siempre leal y eficiente, comenzó a coordinar los detalles para proteger a Valeria y las empresas. Al mismo tiempo, ella se reunió con Cárdenas para la esperada entrevista. La conversación con el periodista fue intensa y emotiva. Valeria habló sobre los años de traición, las manipulaciones de Héctor y, finalmente, las pruebas que lo vinculaban con la desaparición de Sofía Fernández. Cárdenas escuchó atentamente, tomando notas y asegurándole que la historia sería tratada con el mayor rigor posible. Sin embargo, mientras la entrevista se desarrollaba, Héctor estaba llevando a cabo su propio plan. A través de contactos en el mundo financiero, comenzó a difundir rumores sobre supuestas irregularidades en la gestión de Valeria, buscando socavar su reputación. Al mismo tiempo, envió a uno de sus hombres de confianza a seguir de cerca los movimientos de Valeria, esperando encontrar una oportunidad para atacarla directamente. El clima de tensión alcanzó su punto máximo cuando Valeria recibió un mensaje anónimo en su móvil. Cuidado con lo que haces, o pagarás las consecuencias. Aunque el mensaje era claramente una amenaza, Valeria no se dejó intimidar. Sabía que Héctor estaba desesperado, y eso lo hacía aún más peligroso, pero también más vulnerable. La publicación de la entrevista fue un golpe devastador para Héctor. Los titulares en los periódicos y los noticieros expusieron su pasado oscuro, incluyendo las pruebas que lo vinculaban con el caso de Sofía Fernández. La opinión pública se volvió rápidamente en su contra y las autoridades comenzaron a investigar. Héctor, furioso y acorralado, enfrentó a Camila en su apartamento. «Tú me traicionaste», gritó, acusándola de haber filtrado información. Camila, visiblemente afectada, trató de defenderse. «Héctor, yo no fui. Esto es obra de Valeria. Ella está decidida a destruirte, y lo está logrando». Héctor no quiso escuchar razones. Su paranoia y rabia lo llevaron a tomar una decisión que cambiaría el curso de los acontecimientos. Esa noche, mientras la ciudad dormía, Héctor dejó su apartamento con un plan en mente, un plan que pondría a todos en peligro. La lluvia caía con fuerza aquella noche, como si el cielo mismo estuviera llorando por las decisiones que estaban a punto de desatarse. Valeria, sentada en el amplio despacho de la mansión, observaba las gotas deslizándose por las ventanas, su mente atrapada en un torbellino de emociones. La entrevista con Cárdenas había sido publicada esa mañana, y los efectos ya eran evidentes. Las redes sociales y los noticieros estaban inundados de titulares que destrozaban la reputación de Héctor del Castillo. Las palabras fraude, traición y escándalo acompañaban cada imagen de su rostro. Mientras tanto, las autoridades habían iniciado una investigación oficial y Valeria sabía que era solo cuestión de tiempo para que Héctor enfrentara las consecuencias de sus actos. Sin embargo, ese conocimiento no le traía alivio. Sabía que Héctor, en su desesperación, era capaz de cualquier cosa. Esa incertidumbre la mantenía alerta, pero también agotada. Mientras Valeria intentaba concentrarse en los documentos que tenía frente a ella, Santiago entró en la habitación con el rostro tenso. «Valeria, acabo de recibir una llamada del fiscal. Héctor intentó transferir una gran suma de dinero a una cuenta en el extranjero, pero la operación fue bloqueada». Valeria cerró los ojos, sintiendo una mezcla de alivio y preocupación. «¿Qué significa esto, Santiago?» «Significa que Héctor está intentando huir», respondió él, con seriedad. «Pero no podrá hacerlo.
Ahora está bajo vigilancia constante. Valeria asintió, agradecida por el apoyo de Santiago, pero sabía que no podía bajar la guardia. Mientras tanto, en un pequeño apartamento en el centro de la ciudad, Héctor estaba perdiendo el control. Las paredes que alguna vez habían sido testigos de su éxito y poder ahora parecían cerrarse sobre él. El aire era denso, cargado de frustración y miedo. Todo esto es culpa de Valeria, gruñó, caminando de un lado a otro como un animal enjaulado. Camila, sentada en el sofá, lo observaba con una mezcla de desdén y preocupación. Sabía que Héctor había llegado a un punto sin retorno, pero también sabía que, si caía, podría arrastrarla con él. Héctor, necesitas calmarte. La situación ya es lo suficientemente complicada, dijo, tratando de mantener la compostura. ¿Calmarme?, repitió él, girándose hacia ella con los ojos llenos de furia. Estoy perdiendo todo lo que he construido. ¿Cómo quieres que me calme? Camila suspiró, sabiendo que cualquier intento de razonar con Héctor sería inútil. En lugar de eso, comenzó a pensar en cómo protegerse. Si Héctor caía, ella necesitaba asegurarse de que no sería arrastrada en su caída. Esa noche, Héctor decidió tomar medidas extremas. Llamó a uno de sus antiguos contactos, un hombre con reputación de ser tan implacable como discreto. Necesito que me hagas un favor, dijo Héctor, su voz fría y calculadora. Quiero que sigas a Valeria y encuentres algo, lo que sea, que pueda usar contra ella. El hombre aceptó, pero Héctor no sabía que sus movimientos ya estaban siendo monitoreados por las autoridades. Al día siguiente, mientras Valeria revisaba las cuentas de las empresas, recibió una llamada de Santiago. Valeria, acaban de arrestar a Héctor. El corazón de Valeria dio un vuelco. Aunque sabía que este momento llegaría, escucharlo la dejó sin palabras por un momento. ¿Cómo pasó?, preguntó finalmente. Intentó salir del país con un pasaporte falso. Las autoridades lo detuvieron en el aeropuerto esta mañana. Valeria respiró profundamente, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Aunque Héctor había destruido su confianza y traicionado todo lo que alguna vez compartieron, todavía era el hombre con el que había soñado construir una vida. ¿Qué sigue ahora?, preguntó, tratando de mantener la compostura. Héctor será procesado por fraude, desvío de fondos y otros cargos. Las pruebas que proporcionaste son contundentes. Valeria asintió, agradecida por el apoyo de Santiago y por el hecho de que finalmente estaba viendo algo de justicia. Sin embargo, sabía que esto no era el final. La noticia del arresto de Héctor se extendió rápidamente y las reacciones no se hicieron esperar. Mientras algunos lo condenaban públicamente, otros expresaban sorpresa y desilusión. Valeria, por su parte, decidió mantenerse al margen de los comentarios, enfocándose en reconstruir su vida y las empresas que ahora estaban bajo su control. Esa noche, mientras estaba sentada en el jardín de la mansión, miró las estrellas y permitió que las lágrimas fluyeran libremente. No eran lágrimas de tristeza, sino de liberación. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba empezando a recuperar el control de su vida. Sin embargo, en una celda fría y oscura, Héctor estaba planeando su próximo movimiento. Aunque estaba acorralado, su mente seguía buscando formas de revertir su situación. El aire de la mansión del castillo estaba impregnado de un silencio que parecía anunciar el cierre de un ciclo. Valeria, sentada en el centro de la sala principal, rodeada por los documentos que representaban los restos de un imperio, sabía que estaba a punto de tomar decisiones que definirían el resto de su vida. La noticia del arresto de Héctor había sacudido los cimientos de su mundo, pero en lugar de derrumbarla, la había fortalecido. Los titulares de los noticieros seguían girando en torno al escándalo: empresario Héctor del Castillo arrestado por fraude y corrupción. Las imágenes de su entrada al juzgado esposado, con el rostro endurecido pero lleno de una ira contenida, eran repetidas incansablemente en cada canal. A pesar de todo, Valeria no encontraba satisfacción en la desgracia de Héctor. Por años, había estado vinculada a él, no solo por el matrimonio, sino por los sueños compartidos que ahora eran solo escombros. Pero también sabía que esta era la oportunidad para liberarse por completo y tomar el control de su vida.
Esa mañana, Valeria convocó una reunión en la mansión. Había invitado a todos los empleados, desde los miembros de la junta directiva hasta el personal de servicio. Quería dejar claro que una nueva era estaba comenzando. Sé que estos últimos meses han sido difíciles para todos, comenzó, su voz firme pero cargada de emoción. La familia del castillo ha pasado por momentos oscuros, pero quiero que sepan que estoy comprometida a reconstruir lo que se ha perdido. Juntos, podemos devolverle el prestigio y la integridad a este nombre. Las palabras de Valeria resonaron en la sala, y aunque algunos de los presentes aún mostraban dudas, la mayoría la observaba con respeto. Era evidente que la Valeria Montemayor de ahora no era la misma mujer que alguna vez se había mantenido en la sombra de Héctor. Mientras tanto, en la prisión, Héctor se enfrentaba a una realidad que nunca había imaginado. Las celdas frías y el constante murmullo de los otros reclusos eran un recordatorio de lo lejos que había caído. Pero su mente no estaba en paz. Cada noche, mientras intentaba dormir en el duro colchón, pensaba en cómo recuperar lo que había perdido. No puedo quedarme aquí, susurraba para sí mismo, sus ojos llenos de determinación. Valeria no puede salirse con la suya. En su desesperación, Héctor comenzó a escribir cartas a viejos contactos, buscando maneras de revertir su situación. Pero sus esfuerzos eran inútiles. Las pruebas en su contra eran contundentes, y cada intento de manipulación era bloqueado por la meticulosa vigilancia de Santiago y las autoridades. De regreso en la mansión, Valeria recibió una visita inesperada. Santiago llegó con un sobre en la mano, su expresión grave. «Valeria, tienes que ver esto», dijo, entregándole el sobre. Dentro, Valeria encontró una carta de Camila. Sus palabras estaban llenas de arrepentimiento y una confesión que lo cambiaba todo. Héctor no solo había planeado arruinarla financieramente, sino que también había considerado eliminarla físicamente para asegurar su control total sobre la fortuna de los del castillo. «Nunca imaginé que llegaría tan lejos, Valeria. Perdóname por mi parte en todo esto. Espero que encuentres paz», decía el final de la carta. Valeria dejó caer la carta sobre la mesa, sus manos temblando. Aunque había sospechado de las intenciones de Héctor, leerlo de manera tan explícita era un golpe devastador. «¿Qué vas a hacer con esto?», preguntó Santiago, observándola con preocupación. Valeria respiró profundamente, tratando de calmarse. «Lo entregaré a las autoridades. Si esto puede asegurar que Héctor nunca salga de prisión, entonces es lo correcto». Los días siguientes estuvieron llenos de movimientos legales y emocionales. Valeria entregó la carta de Camila al fiscal, asegurándose de que cada detalle fuera documentado. Mientras tanto, comenzó a implementar cambios en las empresas, despidiendo a los antiguos aliados de Héctor y estableciendo nuevas políticas de transparencia. Finalmente, llegó el día del juicio. Valeria asistió, no porque quisiera enfrentarse a Héctor, sino porque sabía que era su deber ver el cierre de este capítulo. Cuando Héctor fue llevado al tribunal, sus ojos se encontraron por un breve momento. Él la miró con desprecio, mientras ella mantenía una expresión imperturbable. El juicio fue largo y lleno de testimonios desgarradores. Valeria tuvo que revivir momentos dolorosos, pero al final, el veredicto fue claro. Héctor fue declarado culpable y sentenciado a una larga condena en prisión. Esa noche, Valeria regresó a la mansión, sintiendo una mezcla de alivio y agotamiento. Se dirigió al jardín, donde las estrellas brillaban con una intensidad que no había notado en mucho tiempo. Con una copa de vino en la mano, dejó que las lágrimas fluyeran libremente. Eran lágrimas de liberación, pero también de duelo por lo que alguna vez había creído que sería su vida. La última acción de Valeria fue simbólica. Vendió la mansión del castillo y donó una parte de las ganancias a organizaciones que ayudaban a mujeres en situaciones similares a la suya. Con el resto, comenzó a reconstruir su propia vida, lejos de las sombras de Héctor y el pasado. El capítulo final termina con Valeria, en un pequeño apartamento con vista al mar, observando el horizonte. Por primera vez en años, se siente en paz. No necesita a nadie para definirse. Ahora, es dueña de su destino. ¿Qué te pareció esta historia llena de giros, emociones y justicia? Queremos saber tu opinión.
Déjanos tu comentario contando qué momento te impactó más y qué harías si fueras Valeria. No olvides suscribirte al canal para disfrutar de más historias emocionantes y darle me gusta a este video si te atrapó tanto como a nosotros. Tu apoyo es lo que nos inspira a seguir contando estas historias llenas de pasión y drama.